Vivimos en una sociedad donde se le enseña a la mujer a tener cuidado de no ser violada, en vez de enseñar al ser humano a no violar. Violencia sexual. La violencia es un delito que se basa en una agresión de tipo sexual que se produce cuando una persona tiene acceso sexual hacia otra mediante el empleo de violencia física o psicológica o mediante el uso de mecanismos que anulen el consentimiento de los ofendidos. También se habla de la violación cuando la víctima no puede dar su consentimiento, como en los casos de incapaces mentales, menores de edad, o personas que se encuentran en estado de inconsciencia. Delitos sexuales. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales son aquellos que atentan contra la libertad de elección sexual del individuo o que promueven la sexualidad en algún sentido cuando el sujeto pasivo es menor de edad, de consentimiento estipulada por la ley o incapaz. Están incluidos el acoso sexual, la agresión sexual, el abuso sexual, la provocación sexual y la corrupción de menores. Encontramos tres tipos de delito contra la libertad sexual. En primer lugar tenemos la violación sexual, que es aquella que se manifiesta con agresiones a través de la fuerza física, psíquica o moral, rebajando a una persona a condiciones de inferioridad para implantar una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto cuyo objetivo es someter el cuerpo y la voluntad de la víctima. El acoso sexual hace referencia a insinuaciones sexuales inapropiadas o cualquier otra conducta verbal, no verbal o física de naturaleza sexual no deseada que se produce en el entorno personal o profesional. Aunque es una manifestación poco aceptada en la sociedad, todavía expresa una serie de conductas que consiguen hacerse invisibles y a las que se les debe poner total atención para poder erradicarlas. En tercer lugar encontramos la provocación sexual. La protección de los menores en materia sexual es una cuestión de gran importancia tanto a nivel internacional como de legislación interna de los estados a fin de evitar los peligros y abusos de todo orden que para su formación y dignidad pueden cometerse por parte de algunos adultos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de lo que vendría a ser la evaluación físico-médico-legal. Todo adulto se procura realizar la anamnesis de esta manera. Empezando con la pregunta de qué ocurrió, si es que hubo solo tocamientos o existe una penetración. ¿Cuándo ocurrió? La fecha y hora del suceso. Y por último, cómo se llevó a cabo el hecho, lo que nos indicaría las circunstancias en que ocurrió dicho suceso. Al realizar la entrevista, la víctima tiene que realizar un relato sobre los sucesos. El médico además tiene que realizar preguntas abiertas con la finalidad de no inducir a la víctima. Se tiene que determinar el tipo y la frecuencia de la agresión sexual y los síntomas que se produjeron después de esta. Se tiene que indagar sobre la violencia que existió, por ejemplo, las amenazas, ya sea con arma blanca o armas de fuego. Preguntar acerca del agresor, si lo conoce, si es familiar, cómo es físicamente, la edad, si es cercano. Si la víctima realizó maniobras de defensa, arañazos, mordidas, si se utilizó algún tipo de sustancia que la dejó incapacitada, si se realizó higiene corporal, ya sea bucal, genital, anal, si anteriormente se realizó violencia sexual, si fue filmada o fotografiada. En todos los casos debe realizarse un examen médico general detallando todas las regiones corporales, con la finalidad de documentar todas las lesiones y los signos patológicos que tenga dicha persona, por ejemplo, enfermedades. Se tiene que realizar el registro de medidas, por ejemplo, peso, talla y la contextura. Se tiene que evaluar a la persona buscando las lesiones de acuerdo a la presunta agresión sexual, para lo cual se va a dividir el cuerpo de acuerdo a áreas topográficas. Primero está el área genital o ano genital, en la cual se va a encontrar genitales externos, periné y ano. También está el área pragenital, en la cual se habla acerca de la superficie interna de los muslos, nalgas, pubis e hipogastrio. También vamos a encontrar lo que viene a ser el área extragenital, que viene a ser la superficie corporal restante, incluyendo las mamas. De la revisión en el área genital o ano genital. Los objetivos del examen genital vendrían a ser, en primer lugar, elaborar una historia genital precisa, documentar lesiones en vulva, himen o vagina, coleccionar indicios como pelo o semen,
enviar a la persona examinada a consulta si se encuentran lesiones graves, orientar a la víctima si se encuentran enfermedades infecciosas venéreas. Ahora vamos a hablar acerca del examen en el área paragenital o extragenital. Se va a buscar signos de equimosis o presión dactilar, signos biológicos de que el pene estuvo introducido en la boca. Además, se va a tomar muestras biológicas con un hisopo del examen que se realiza en la cavidad bucal. La cavidad bucal puede presentar muchas lesiones a partir de haber sido violentada sexualmente. En primer lugar es el examen de la cavidad oral en el caso de la felación. Esta es una actividad sexual en la cual se coloca el pene del agresor en la boca de la víctima, obligando a esta a succionarlo. Puede o no puede ocurrir la eyaculación. En muchos casos se va a encontrar lo que son lesiones en el paladar como hemorragia petequial. Ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser el examen de integridad sexual. Las lesiones externas van a estar ubicadas en labios mayores, labios menores, el área periuretral, el perineo, la horquilla vulvoperineal, la fosa navicular y la cara externa del himen. Las lesiones internas van a estar ubicadas en la cara interna del himen, la vagina y el cérvix. Ahora vamos a hablar acerca del estudio del himen. Como sabemos, el himen es una membrana que va a cambiar de acuerdo a la edad de la persona y de acuerdo a algunos cambios hormonales. Esta membrana está compuesta de fibras elásticas y colágenas. Generalmente no contiene ni músculo ni glándulas. Bien, vamos a hablar acerca de los tipos de desgarro del himen. Está el desgarro completo y el desgarro incompleto. Completo es desde el borde libre hasta el borde de inserción. Y el desgarro incompleto vendría a ser aquel que no llega al borde de inserción. Bien, al hablar de la ubicación del desgarro, se va a realizar de forma horaria, ya sea del número 1 hasta el número 12. De acuerdo al tiempo en el que ocurrió, va a existir el desgarro reciente, el cual va a ser en un tiempo menor a 10 días. Puede estar acompañado de sangrado, hemorragia, equimosis, tumefacción y más. Y también vamos a encontrar lo que viene a ser el desgarro antiguo. Esto puede ocurrir desde los 7 a los 10 días después de ocurrido el suceso. Esta va a presentar una cicatrización de colgajos himeneales, interna ya sea en la vagina, cervix, con el fin de descartar una infección pélvica, una hemorragia, un aborto o una lesión. Está el examen con colposcopio. Este nos va a ayudar a magnificar la zona de los genitales. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que vendría a ser la evaluación genital masculina. Durante la evaluación de los genitales masculinos se debe tener atención a los siguientes puntos. El vello púbico descrito en términos de su apariencia y también de acuerdo a la escala de Tanner, el color del vello púbico. Asimismo debe anotarse si el vello púbico fue arrancado, afeitado, cortado o teñido. Debe anotarse anormalidades adquiridas como una enfermedad, una infección, circuncisión, cicatrices de vasectomía, tatuajes y piercings. Buscar signos de infección, verrugas, flujo uretral, eritema y vesículas. La preservación de los hallazgos vendría a ser muy relevante. Se tiene que realizar una descripción exacta de las características. Continuando con la exposición, yo les hablaré acerca de las conclusiones médico-legales en el caso de la región genital femenina. Las conclusiones médico-legales se deberán dar dentro del contexto del caso, integrando todos los hallazgos médico-legales encontrados durante la evaluación integral, fundamentados en la exploración del área genital. Tenemos a los siguientes. Como primero tenemos al que no se permite el examen médico legal. Dentro de este punto entendemos a esto cuando la persona a evaluar no desea ser evaluada, no desea ser examinada. Como siguiente punto tenemos a la presentación de signos de lesiones traumáticas recientes en genitales externos, sin desfloración himeneal. Entendemos a este punto como la ausencia de desgarro himeneal, pero con presencia de lesiones traumáticas recientes a nivel genital. Estas pueden ser la erosión, la equimosis, la congestión, la tumefacción, etcétera, que se presentan en la región genital. Como siguiente punto tenemos la presentación de signos de desfloración himeneal antigua con presencia de lesiones traumáticas recientes en los genitales externos. Entendemos a este punto como la presencia de desgarros himeneales antiguos con lesiones traumáticas recientes, tales como son la erosión genital, la equimosis, entre otras. Bien, continuando con la exposición, ahora hablaremos acerca de las conclusiones en los casos de evaluación de la región genital masculina. Como
Como primer punto tenemos a los genitales de carácter externo, acorde a la edad cronológica, sin lesiones traumáticas recientes. Dentro de este punto entendemos que el varón examinado presenta sus genitales externos de carácter normales, sin lesiones traumáticas recientes ni antiguas. Como segundo punto tenemos a los genitales externos de carácter morfológico anormales, acordes a la edad cronológica, sin lesiones traumáticas recientes ni antiguas. En este punto nos hace denotar cuando el varón examinado presenta sus genitales externos sin lesiones traumáticas recientes ni antiguas. Como siguiente punto tenemos a cuando se presentan signos de infección de transmisión sexual. En ese punto vemos cuando por la presencia de cuadro clínico o por la presencia de lesiones tipo venéreo. En este punto tenemos a las verrugas, a las úlceras genitales. Se sugiere la evaluación médica por la especialidad médica respectiva. La evaluación físico-médico-legal se encarga de uniformizar los procedimientos científicos y técnicos que orienten al personal técnico y administrativo del Instituto de Medicina Legal en los procesos de administración, identificación y evaluación del médico legal y elaboración de los informes técnicos. Estos informes técnicos son conocidos como los certificados médicos legales en los casos de atención contra los delitos contra la libertad sexual, para su emisión eficaz y oportuna, contribuyente así a una mejor administración de justicia. Las personas a evaluar serán las presuntas víctimas de los delitos contra la libertad sexual o victimarios de estos delitos, los niños, niñas, adolescentes, en los cuales las autoridades soliciten el examen de integridad sexual, el presunto abandono familiar, moral o material, los niños, niñas y adolescentes infractores retenidos que son puestos a disposición de las autoridades y también otros a solicitud de la autoridad competente. El proceso cubre todas las actividades a desarrollar, las cuales son recepción, identificación y registro del usuario, entrevista e información a la presunta víctima sobre el procedimiento a realizar, evaluación física integral médico-legal, recolección de elementos de prueba biológicos o físicos, perenización de las evidencias del médico-legal, elaboración del informe, interconsultas y en otras especialidades médicas, realizar la solicitud de exámenes auxiliares. El procedimiento aquí es el almacenamiento y custodia de los resultados de los exámenes de los auxiliares, el registro y el archivo que se registra y se imprimen en todos los informes. Son dos. Uno es para el archivo interno y el otro se entrega a la autoridad quien lo solicitó. Y del caso de haberse solicitado varios exámenes o auxiliares, los resultados se elaborarán en el segundo informe, el cual se denomina como ampliación del informe post facto, donde se debe señalar los resultados emitidos, así como las conclusiones médicos. Bien, la ley 30.838 pues es la ley que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para fortalecer la prevención y sanción, ¿no?, de los delitos contra la libertad sexual netamente. También, bueno, quisiera mencionar que esta ley trabaja de forma conjunta, ¿no?, con la ley 30.364 que ya le hemos estudiado anteriormente, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, puesto que son las mujeres quienes sufren más violencia sexual. Hablando de mujeres en general, a las menores, a las jóvenes, adultas o adultas mayores, ¿no? Dicho esto, lo especial de la ley 30.364 es de que reúne a la violencia sexual como un nuevo tipo de violencia. Antes solamente la violencia sexual estaba inmersa dentro de la violencia física, pero a partir de esta ley 30.364 es donde ya se ve como un nuevo tipo de violencia a la violación sexual. Pues dicho esto, nuestra ley 30.838 en sí modifica 17 artículos, de los cuales a lo largo de nuestra exposición hablaremos de algunos de forma específica, puesto que es muy extensa, ¿no? Y además consideramos que son los que están
más ligados contra los delitos contra la libertad sexual. Y también quisiera mencionar que el Ministerio de la Mujer, pues, en el 2021 atendió 3.875 casos de violación sexual, donde 2.600 casos fueron contra menores de edad, y siendo Lima la ciudad en primer lugar, por así decirlo, ¿no? Que encabeza la lista de violación sexual con casi 900 casos. Pues, para tener como una introducción a lo que ya van a hablar mis compañeros, pues quisiera decir que el artículo 170, que es el que habla, ¿no?, de forma general sobre la violencia sexual, es la matriz de las cuales van a desprender los demás artículos que se van a hablar. Es decir, de que solamente cambia quizá en la pena o en algo específico, como ya sea contra qué persona se da, en qué tiempo, en qué circunstancia o etcétera. Pues literalmente nuestro artículo 170 nos habla de que el que con violencia física o psicológica, aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obligándolo así a tener acceso, ¿no? Acceso carnal por vía vaginal, anal-bucal, o realizada por cualquier acto análogo, pues será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 14 ni mayor de 20 años. Como ya dije, este artículo 170 es la matriz de los cuales se van a desprender todos los demás artículos que los vamos a tocar a lo largo de la exposición. Muchas gracias. Bien, ahora yo les voy a hablar acerca de la legislación. Comencemos por el artículo 170 sobre la violación sexual, en lo cual nos menciona lo siguiente: el que con violencia física o psicológica, pues grave, amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a este, ¿no?, a tener un acceso carnal, ya sea por la vía vaginal, anal o bucal, ¿no?, o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, pues va a ser reprimido con la pena privativa de libertad no menor de 14 ni mayor de 20 años. Dentro de este artículo también encontramos algunas agravantes, como por ejemplo, tenemos 3 agravantes, y cuando existen estas agravantes, pues la pena no va a ser menor de 20 ni mayor de 26 años, ¿no? Y comencemos por la primera agravante. Tenemos la primera, que nos menciona que si la violación se realiza con empleo de una arma o por 2 o más sujetos. Como segunda agravante tenemos que si el agente pues abusa de su profesión, ciencia o oficio, ¿no?, o se aprovecha de cualquier posición a cargo o a responsabilidad legal que le confiera, ¿no?, el deber de vigilancia, custodia o una particular autoridad sobre la víctima, ¿no?, a la que impulsa a depositar su confianza en él. Como tercer agravante tenemos que si el agente pues aprovecha su calidad de ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o afinidad, o de cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente, o con la víctima esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga, ¿no?, o que tiene hijos en común con la víctima o habita en el mismo lugar de la víctima, siempre que no median relaciones contractuales o laborales, pues, o que también sea un pariente colateral hasta el 4º grado de consanguinidad o adopción, o en 2º grado de afinidad. Luego, como cuarta agravante tenemos pues que si es cometido por un pastor, sacerdote o un líder de alguna organización religiosa o espiritual que tenga de una particular ascendencia sobre la víctima, ¿no? Si el agente tiene un cargo directivo, es decir, es docente o es personal administrativo en el centro educativo donde la víctima, ¿no?, estudia. Como sexta agravante tenemos que si mantiene una relación proveniente dentro de un contrato de locación de servicios o de una relación laboral con la víctima,
o si ésta pues presta servicios como un trabajador, una trabajadora del hogar también. Como séptima agravante tenemos que pues si fuera, ¿no?, cometido por un personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, es decir, Policía Nacional, Serenazgo, Policía Municipal o de vigilancia privada, ¿no?, o cualquier funcionario o servidor público, valiéndose del ejercicio de sus funciones para aprovecharse de ellas, ¿no? Como octava agravante tenemos que si el agente tiene conocimiento de ser portador de alguna enfermedad de transmisión sexual que sea grave. Como novena agravante tenemos que si el agente a sabiendas comete pues la violación sexual en presencia de cualquier niña o adolescente. Como décima agravante tenemos que si la víctima se encuentra en un estado de gestación. Como onceava agravante tenemos que si la víctima tiene entre los 14 y menos de los 18 años de edad, ¿no?, y este es un adulto mayor o sufre de una discapacidad física o sensorial, y que la gente pues se aprovecha de tal condición de la víctima. Como doceava agravante tenemos que si la víctima es mujer y es agraviada en su condición de tal, ¿no?, en cualquiera de los contextos previstos pues en el primer párrafo del artículo 108b-b, lo cual este artículo pues el 108, como sabemos, habla del feminicidio, ¿no? Y como última agravante tenemos pues que si el agente actúa en un estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción no mayor a 0.3 gramos de litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, ¿no?, que pudieran alterar su conciencia. Ahora hablemos acerca del tipo penal de este artículo. Tenemos pues que la tipicidad subjetiva, es decir, que tiene que existir dolo, porque nos menciona el que, entonces por ende se habla de una voluntad, ¿no?, deliberada de cometer el delito. Ahora, hablando de la tipicidad subjetiva, objetiva, mejor dicho, disculpe, se habla del bien jurídico, ¿no?, donde se va a proteger pues la libertad sexual. Ahora hablamos del sujeto activo. El sujeto activo vendría a ser en el primer párrafo pues cualquier persona, pero ya en las agravantes estipula ciertos cargos o ciertos signos de consanguinidad con la víctima, donde se va a necesitar que el sujeto activo pertenezca a ese para que se pueda dar la tipificación del delito en tal agravante. Dentro del sujeto pasivo pues puede ser cualquier persona, ¿no? También dentro de las agravantes menciona que si puede ser una persona con discapacidad o menor de edad, pues también ahí va a inferir otro tipo de sujeto pasivo, ¿no?, dependiendo a la tipificación que queramos hacer en las agravantes. Como ya sabemos, existen 13 agravantes y eso es todo por el primer artículo. Listo, continuemos con el siguiente artículo. Tenemos el artículo 171. Nos menciona este artículo lo siguiente: la violación de persona en estado de inconsciencia o de la imposibilidad de resistir. Dentro del tipo penal nos menciona que el que tiene acceso carnal con una persona, ya sea por la vía vaginal, anal o bucal, pues o realiza cualquier otro acto análogo contra la introducción de un objeto, parte del cuerpo, por alguna de las dos vías, de las dos primeras vías, es decir, la vaginal o anal, pues después de haberla puesto en un estado de inconsciencia o de la imposibilidad de resistir, será reprimido con la pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 26 años. Vayamos al tipo penal. Empecemos primero con la tipicidad subjetiva. Acá tiene que existir el dolo, porque tiene que haber una voluntad, como ya lo mencioné anteriormente en el anterior artículo, porque se menciona el qué. Entonces, por ende, tiene que haber una voluntad, por ende se existe el dolo. Ahora, hablando de la tipicidad objetiva, tenemos que el bien jurídico que se protege en este delito pues es la libertad sexual. El sujeto activo puede ser cualquier persona. Ahora, el sujeto pasivo, en acá se menciona que la persona tiene que estar en un estado de inconsciencia o la imposibilidad de resistir el acto sexual. Y no existe agravantes dentro de este tipo penal. Ahora hablemos acerca del artículo 172. Tenemos violación de la persona en incapacidad de dar su libre consentimiento. Tenemos pues lo que nos menciona el artículo, ¿no? El que tiene acceso carnal
con una persona por la vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo, ¿no?, con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, es decir, la vaginal o anal, pues conociendo que está impedido de dar su libre consentimiento, ¿no?, por sufrir una anomalía psíquica o una grave alteración de la conciencia, un retardo mental, o que se encuentre una incapacidad de resistir, ¿no?, será reprimido con una pena de libertad no menor de 20 ni mayor de 26 años. Ahora hablemos acerca de la tipicidad subjetiva. Sabemos que en esta tiene que existir dolo. ¿Por qué? Porque nos menciona el qué. El que tiene. Entonces, vayamos a la tipicidad objetiva. Sabemos que como los anteriores artículos, acá también se va a proteger la libertad sexual. Dentro del sujeto activo, pues tenemos que puede ser cualquier persona. Dentro del sujeto pasivo tenemos que, pues tiene que ser una persona que sufra de una anomalía psíquica o esté en una grave alteración de la conciencia, un retardo mental, o que se encuentre en una incapacidad de resistir, ¿no? Acá no existe agravantes y pues la pena, como sabemos, como ya lo dije anteriormente, pues es no menor de 20 ni mayor de 26 años. Ahora vayamos con el artículo 173. Tenemos sobre lo que nos menciona violación sexual de un menor de edad. Acá se habla de que el que tiene acceso carnal, ya sea por la vía vaginal, anal o bucal, pues o realiza cualquier otro tipo de acto análogo, ¿no?, con la introducción de un objeto por parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías que menciona el tipo penal, que vendría a ser la vía vaginal o anal, pues con un menor de edad, de menor de 14 años, pues será reprimido con una pena de cadena perpetua. Acá dentro del tipo penal tenemos que pues dentro de la tipicidad subjetiva tiene que existir el dolo, porque se asienta que existe una voluntad deliberada, ¿no?, de cometer el delito. Ahora dentro de la tipicidad subjetiva tenemos que el bien jurídico pues es la libertad sexual, como los anteriores delitos. El sujeto activo pues puede ser cualquier persona. Acá el sujeto pasivo ya también cambia, porque tiene que ser un menor de edad, ¿no?, menor de 14 años. No existe agravantes y la pena es cadena perpetua. Con el artículo 174, violación de la persona bajo autoridad o vigilancia. Este tipo penal nos menciona lo siguiente: el que aprovechándose pues de su situación de dependencia, autoridad o vigilancia, ¿no?, y que tiene acceso carnal, ya sea por la vía vaginal, anal o bucal, pues o que introduce objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, es decir, por la vía vaginal o anal, a una persona colocada en un hospital, un asilo, un establecimiento similar, o que se halle detenida, ¿no?, o recluida o interna, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 26 años. Tenemos que aquel tipo penal dentro de la tipicidad subjetiva, pues tenemos que existe el dolo, porque hay la voluntad, no, de esta persona que se aprovecha de su autoridad o dependencia o de su vigilancia, ¿no?, hacia la víctima, ¿no? El sujeto pasivo vendría a ser pues una persona que está colocada en un hospital, en un asilo o otro establecimiento, ¿no?, similar, o que se halle detenida o recluida o interna. Dentro de esto pues no existe agravantes, pero vayamos a ver la pena, ¿no? La pena vendría a ser no menor de 20 ni mayor de 26 años. Delito contra la libertad sexual. La frontera de la libertad de uno está donde empieza la libertad de otro. Respeto y protección a la dignidad humana implica la mayor libertad individualmente posible, con los mismos derechos y libertades para todos. De esta libertad inherente se desprende la libertad sexual, que es un elemento importante donde se puede realizar la persona. Es un bien jurídico protegido. Para la consumación del acto se necesita el consentimiento. La ley reconoce a los mayores de 14 años. Violación. Violación. Basta el dolo, es decir, que el sujeto haya cometido el acto, ya sea que lo haya cometido por el orificio anal, bucal o vaginal. Bueno, tenemos la resolución 1263-2013 Huánuco, que nos dice que si el medio que se ha empleado no es idóneo, como por ejemplo la impotencia sexual, estamos ante un delito imposible, a menos que se haya realizado con una parte del cuerpo u otro objeto. Violación a la inversa.
Cuando el agente obliga mediante violencia o amenazas a otro para que le acceda carnalmente. En este caso puede ser causado por varón o mujer, ya sea en una relación heterosexual u homosexual. No son pocos los casos donde un pervertido agente, aprovechando de su posición de ventaja o dominio sobre una víctima, ya sea hombre o mujer. Vamos a ver la resolución 2334-2013 Ucayali, donde el encausado acarició el pene de un niño de 10 años para excitarlo y de esta forma poder introducírselo en el orificio anal. Si fuera un mayor de 14 años, el medio comisivo debe ser al emplear violencia grave, amenaza o una imposibilidad de resistencia a fin de estar ante un consentimiento viciado. También podemos ver un delito contra la libertad sexual también abarca a que no solamente se puede acceder carnalmente a alguien, sino que también se involucra en un acto sexual necesariamente sin su consentimiento. A ver, el caso se hizo público en un 20 de octubre de 2022, cuando se da a conocer que una joven de 21 años había sido violada por un grupo de amigos que se encontraban en Surco, en la calle, en el Jirón Enrique García, donde tenían una fiesta clandestina. La víctima y los acusados participaron en esta fiesta clandestina en la que se produjo el ataque, como lo dice la joven, y en altas horas de la noche, a la que el médico legista, después de la evaluación, determina que la joven había sufrido lesiones traumáticas y recientes, lo que daba a conocer de que efectivamente era así. Entonces, en ese mismo mes, la Corte Superior de Justicia de Lima dicta 9 meses de prisión preventiva para los hombres que estaban siendo acusados. Tras todo el proceso investigativo y el proceso penal que se había realizado para condenar o desnaturalizar la materia de los hechos antes dictados por la joven, para el presente año, el 16 de mayo, la Corte Superior de Lima confirma la resolución dada que condena a 20 años de prisión a los 5 hombres violados de este grupo, que eran José Arequipeño, Sebastián Ceballos, Diego Arroyo, Andrés Fasardi y Manuel Vela, como autores del delito de violación sexual en agravio de una joven en el distrito de Surco. Así que la quinta sala penal liquidadora ratifica la sentencia y el 12 de noviembre del 2021 a 20 años de pena privativa de la libertad a los 5 jóvenes que abusaron sexualmente de la joven de 21 años. En esta sentencia, los 5 acusados apelan a la decisión del juez. Durante la audiencia se reserva dónde se dictó este fallo, a fin de que sea revisada por la tercera sala penal para reos en la cárcel de Lima. Pero se confirmó posteriormente, el 16 de mayo de este año, que efectivamente serían condenados a los 20 años de prisión preventiva, de prisión efectiva.